Acelerando Empresas, episodio 569. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Frank Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real, y será un placer acompañarte hoy en este episodio número 569 en el que voy a daros 10 consejos para contestar preguntas, sí, para contestar preguntas difíciles, obviamente, de las que normalmente tenemos que enfrentarnos cuando hacemos una presentación, pues por ejemplo, ante un inversor o ante un cliente, o incluso cuando tenemos que contestarles por correo, por mensaje, en fin, preguntas que pueden destruirnos, así que es mejor saber bien cómo afrontarlas. Pero antes, pásate por pasodegigante.com, si todavía no lo tienes, ahí están los vínculos para poder comprar el libro que he publicado recientemente con Anaya, Paso de Gigante, y bueno, aquí por supuesto estoy ahora mismo deseando de que todos le echéis un vistazo y me contéis qué os parece. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Bueno, pues este episodio es algo que llevo bastante tiempo dándole vueltas. Digo, tengo que hacer un día un monográfico sobre esto, ¿vale? Sobre las dudas que suelen surgir en eso, en un foro de inversión o incluso cuando haces una presentación, pues uno a uno, a través de videoconferencia o en persona a un inversor o a un cliente. Ojo, a fin de cuentas estás en cierta forma vendiendo algo, tu proyecto, tu empresa, tu producto, tu servicio. E incluso yo diría que cuando te preguntan también por escrito, es también muy delicado, ¿no? Porque obviamente esa respuesta pues tiene que convencer y pues bueno, ya veréis ahora en qué me refiero en estos consejos, porque es muy normal que no lo hagamos bien. Yo he sido jurado, como sabéis, de varios foros de inversión, he participado también como incluso ponente, ¿no? Y por tanto me han preguntado a mí muchas veces, y ojo, no digo solamente inversores, también posibles clientes, incluso proveedores, cualquiera. Y obviamente pues he ido mejorando y puliendo la técnica de responder las preguntas. Pero sigo viendo muchísimos casos, vamos, los veo cada semana porque acompaño pues a personas de vez en cuando a que hagan un pitch o estoy en un foro o lo que sea y me llevo las manos a la cabeza con las respuestas que dan, porque yo entiendo que claro, lo hacen con la mejor de las intenciones, pero desde luego esto no significa que sea la mejor forma de contestar. Entonces, vamos a ver, no voy a repasar qué tipos de preguntas te pueden hacer los inversores o lo que sea, no, es algo bastante más horizontal, ¿vale? Algo que podéis aplicar, como digo, a muchas áreas, pero son ciertos puntos que me parecen vitales, que si no lo tenéis en cuenta, pues desde luego puede ser un auténtico desastre la respuesta. Así que vamos a comenzar de esos 10 puntos por el primero. El primero lo he llamado: todo lo que respondas puede ser utilizado en tu contra. ¿Os suena, no? Pues sí, todo lo que digas se puede utilizar en tu contra, ¿no? Cuando te hacen los derechos, te arrestan. Bueno, pues esto es igual. Es decir, todo lo que respondas puede ser utilizado en vuestra contra. Y prácticamente, para mí, justifica todo este episodio. No os imagináis el número de veces que, por ejemplo, imaginaos, un inversor pregunta a un emprendedor sobre un tema en particular y la respuesta que le da el emprendedor es terrible, porque lo que hace es generarle más dudas de las que tenía ya el inversor. Y esto es de verdad, es algo tan habitual, es algo tan frecuente. Oye, de verdad, o sea, si tú lo que quieres es que esa persona se le aclare un poco la cabeza, las ideas que tiene, las dudas, no cuentes cosas que obviamente pueden generarle más dudas. Y esto, de verdad, me parece tan obvio, tan lógico que me sigue doliendo el corazón cuando escucho las respuestas de algunos emprendedores. Bueno, y ya os digo, ya no solamente emprendedores, sino cualquiera que quiera vender a alguien. Es decir, vamos a ver, te han preguntado algo. Ok, bueno, pues contesta a ese algo, pero sin dar información adicional, en plan, por cierto, pues también no sé qué, o cuento una anécdota, o cuento una peliculilla que puede generar todavía más dudas. Y esto es muy frecuente, es lo más frecuente del mundo. ¿Por qué? Pues porque en ese momento es como que, bueno, ya que estamos hablando de esto, te voy a contar
y claro, le cuentas otra cosa que para ti es como interesante, curiosa o incluso es un aprendizaje, pero para el inversor, bueno, para el comprador, para quien sea, puede generarle todavía más dudas, porque básicamente, como decía esto de los derechos, todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra, puede generarle ciertos pensamientos que no es lo que más le gustan, ¿no? Entonces, por tanto, oye, a veces una respuesta desencadena una serie de preguntas más allá para que sigas aclarando y al final te acabas cargando la presentación. O ni siquiera te las preguntas, porque se le quedan en la cabeza y dice, hasta aquí hemos llegado. Por favor, no haced eso. Nunca. Contestad las preguntas sin dar pie a que puedan generarse nuevas preguntas. Es decir, no contéis chascarrillos, anécdotas, pues mira, pues te voy a contar la historia de cómo estos... No, sinceramente, eso no es lo que te han preguntado. Y esto me lleva al segundo punto, al segundo consejo. Contesta lo que te preguntan, Cenutrio. De verdad, es decir, no deis rodeos, es que nos damos muchísimos rodeos y además es que cuando alguien te pregunta X, si tú empiezas a contarle una batallita y tardas 15 minutos en llegar a contestarle el X, es que igual piensa que ni siquiera le has contestado, porque se ha perdido por el camino. A ver, ¿te han contestado X? Pues contesta X. Es decir, oye, pues esto que tú me preguntas, la respuesta es tal. Y si quiero dar alguna información adicional, pues lo meto después. Pero lo primero es contestar directamente lo que te preguntan. De hecho, una buena técnica es repetir la pregunta. Es decir, cuando te la preguntan a ti, tú respondes con la misma pregunta, pero en modo respuesta, ¿vale? Oye, ¿cómo es vuestro plan de expansión internacional? Pues respondes, nuestro plan de expansión internacional es... y explico lo que sea, pero al utilizar esas mismas palabras te vas a asegurar de que, claro, ya tienes que contestar lo que te están preguntando, pero es que hay veces, bueno, yo diría muchas veces que empiezas a hablar, bueno, nosotros hemos pensado que porque una vez hace tiempo que ya hablamos con uno que nos, de verdad, cuéntame lo que te estoy preguntando, no me cuentes 1000 películas, 1000 batallas, que además, como dije en el primer punto, puede generar más dudas de las que realmente tenía ya el que pregunta, ¿vale? Por tanto, por favor, contesta lo que te preguntan. Tercero, y viene muy a colación de lo anterior, es que a menudo el problema es que contestamos demasiado rápido. Es decir, alguien nos pregunta y es como que parece que tenemos que contestar en el mismo instante. Es decir, termina la pregunta y estamos ya con la palabra en la boca. De hecho, hay veces, emprendedores o incluso comerciales o personas que intentan vender, como digo, ya depende del caso que tengáis, que hasta interrumpen al que pregunta. Por favor, no interrumpáis al que pregunta, ¿vale? Esto es importantísimo. Pero demuestra nuestra ansiedad por vomitarlo, ¿no? Por vomitar la respuesta. No. Por favor, pararos de decir, oye, aquí vamos a terminar la pregunta, ¿vale? Cuando la termine, vamos a dejar 1, 2, 3, 5 segundos, tampoco sea muy extraordinario, pero que se note que estás pensando. Y eso es hasta un respeto para el que pregunta. Porque, oye, obviamente te lo voy a contestar bien. Y cuando me doy ese tiempo, a lo mejor estoy hablando de eso, de 2 segundos, cuando conteste, mi respuesta seguramente va a ser mucho más acertada. Voy a contar muchas menos, por decirlo así, pamplinas, ¿no? Que no tengan que ver con la pregunta y que me puedan meter hasta en un problema. Y encima, lo más normal es que la conteste de forma más fluida. Mientras que si instantáneamente saltamos ya con la respuesta, oye, es que no te ha dado tiempo ni siquiera a madurar mínimamente lo que querías decirle. Vale, es verdad que cuando nos están preguntando durante la pregunta también estamos ya pensando y adelantando la respuesta. Esto es un proceso natural. Perfecto. Pero date un poquito de tiempo, que no pasa nada. Y además, es que si no, muchas veces empezamos a balbucear, porque claro, no vamos tan rápido como las cosas, lo que tenemos que pensar. Así que primero piensa y luego contesta. Perfecto. Muy bien. Cuarto, buscar la intención de la pregunta. ¿Y esto por qué os lo digo? Porque a menudo las preguntas, incluso a veces las más sencillas, las más simples, van
con cierta ideilla, ¿vale? Van con cierta intención. Yo, por ejemplo, cuando he estado en foros de inversión y pues he preguntado a algún emprendedor, bueno, y en este caso en particular, ¿por qué tal, ¿no? Algo sobre, por ejemplo, la presentación que ha hecho, el pitch. Y a ver, si somos ingenuos, podemos simplemente contestar y punto, ¿vale? Pero si vamos un poquito más allá y vamos a pensar realmente por qué nos está preguntando esto, que puede ser simplemente porque, oye, no se ha enterado bien, vale, perfecto, maravilloso, si es eso, pues te lo repito y punto. Pero igual no es por eso, igual es porque no le cuadran los números, por ejemplo, que diste, o porque no está de acuerdo con algo que has comentado, o con alguna idea, algún plan, en fin, alguna aseveración, lo que sea, y te lo está preguntando un poco como para saber si efectivamente tú te refuerzas ahí en tu afirmación anterior, por ejemplo, o si en cambio estás abierto a otros tipos de alternativas, ¿no? En este caso, por ejemplo, si detectamos que la pregunta puede ser por ahí, puede que vaya la intención, porque ver si nosotros somos ya muy, muy cerrados en lo que hemos dicho antes, o si tenemos cierto margen, ¿vale? Pues oye, igual es buen momento de responder eso, aunque no nos lo esté preguntando. Por ejemplo, vamos a poner un caso muy concreto y muy habitual, ¿vale? La valoración de la compañía. Si hemos dicho, la valoración de nuestra compañía es X, ¿no? X millones, lo que sea. Ok, bueno, pues el inversor puede preguntar, bueno, entonces la valoración de la compañía, has dicho que eran ¿cuánto? X. No te está diciendo si estás abierto o no estás abierto a cambiar la valoración, ¿vale? Pero en cierta forma está deslizando un poquito eso. Obviamente esto es peligroso porque igual podemos decir cosas que sean utilizadas en nuestra contra. Pero en cierto momento, y dependiendo obviamente de cómo haya ido la presentación, el resto de preguntas que han ido antes, que también da muchas pistas después de lo siguiente, si conoces a quien pregunta, muchas cosas más, pues igual podemos deslizar de que efectivamente esa es la ronda que estamos haciendo y esa es la valoración, y a lo mejor incluso podemos reforzarlo si no queremos cambiar diciendo que, oye, pues ya tenemos incluso inversores que han entrado a esta valoración, ¿vale? Con lo cual decimos, oye, ya no puedes entrar a una más barata, o si efectivamente estamos abiertos a que sea más barata, pues podemos decir, pues mira, esto de todas formas es algo que estamos ahora mismo sondeando y podemos negociar, no lo sé, esto depende un poco de la estrategia, como digo, que esté llevando, pero lo importante, como digo, en este caso es que sepamos por dónde va el que pregunta. Y esto, con cuidado, por supuesto, nos va a permitir tener una posición de ventaja para que la respuesta dé en el clavo y esa duda que tiene la persona pues se acabe yendo de su cabeza. Muy bien, bueno, es un ejemplo simplemente, pero para que cada uno lo mire cuando le toque. Quinto, conoce tus malditos números, ¿vale? Conoce tus malditos números, porque si no los conoces, si dudas en las cosas que tú mismo has presentado, vas a quedar muy mal, vas a quedar como que esto no te lo has preparado o que realmente esto para ti no es lo más importante, por tanto en cualquier caso estás fuera. Y esto a menudo sucede cuando, por ejemplo, le preguntan a alguien, oye, bueno, y entonces las ventas que habéis hecho el último año, una pregunta muy habitual, y dicen, no sé, creo que estaban, y empiezan a mirar a los compañeros, no, de verdad, o sea, eso lo tienes que saber. O sea, ese dato es básico. Hay una serie de datos básicos, igual que, por ejemplo, cuando montaste la empresa o cuántos empleados sois o socios sois, son cosas que tienes que saber, tienes que conocer tus números. De mercado, pues también, oye, por lo menos algunas grandes cifras que puedas soltar cuando te las preguntan y que no tengas que recurrir a pasar rápidamente el PowerPoint. A veces se puede hacer, ¿eh? A veces si tenéis la presentación puesta todavía, pues en un momento dado, como vas a contestar la pregunta, pues para asegurarte le dices, pues mira, voy a volver a la slide para que veas con más claridad. Entonces es una buena forma, entre comillas, de que tú no te equivoques con los números y que, pues con la excusa de que le vas a enseñar la pantalla, pues quedes bien. Pero otras veces no se puede, otras veces no te pones a buscar, tienes que ahora compartir pantalla, tienes ya, por ejemplo, el proyector, si estabas en una presentación, pues se ha quitado, o no tienes el manejo del proyector, en fin, que hay que conocer los números, si no, tenemos un grave riesgo de que no nos tomen en serio, ¿vale? Como por ejemplo, oye, si no es inversión,
si te preguntan cuánto vale algo. Por supuesto tienes que saberlo. Si no lo sabes, pues también queda fatal, ¿no? Ok, si estás vendiendo algo, por ejemplo, un producto o un servicio. Muy bien, bueno, seguimos. Sexta cuestión, sexta clave, tip, consejo, como queráis, sobre cuando te pregunten. Vamos a ver. Aquí hay una frase que a mí me gusta mucho, que digo a menudo, que es: tú pregunta lo que tú quieras, que yo te contestaré lo que me dé la gana. ¿Por qué digo esto? Pues porque esta es la técnica de los políticos. Esta es la técnica de los políticos y, ojo, no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando antes. Es decir, antes lo que hablábamos es que, a pesar de que te hagan una pregunta que tú sí quieras contestar y te interese contestar y tengas la información, hay veces, y mucha gente, que no lo contesta o no lo contesta adecuadamente. En este caso es distinto, ¿vale? En este punto sexto estoy hablando de aquellas preguntas que tú no quieras contestar, por el motivo que sea. Esto, por ejemplo, en el mundo del emprendimiento, pues hay veces que hay gente que te pregunta por cosas delicadas, ¿vale? A nivel incluso de funcionamiento interno o de, en fin, lo que sea. Hay veces que pues te preguntan simplemente por datos que de verdad es que no tienes. Es decir, no es ya que conozcas los malditos números, no, como decía antes, no es que es verdad que no, que esto es que no lo has calculado, ¿no? O sea, te pueden preguntar, pues yo qué sé, por algún ratio, alguna métrica que no tengas a mano y oye, pues no la tienes, ¿vale? O bueno, o incluso pues por cualquier cuestión de funcionamiento, de planes, de equipo, de cualquier película que por lo que sea no puedas contestar o incluso, sobre todo, no quieras contestar, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué podemos hacer? Pues eso, piensa que eres un presidente del gobierno. Es decir, yo no tengo obligación de contestar lo que tú me estás diciendo. Es verdad que obviamente, y esto queda un poquito mal, no vamos a satisfacer la duda de la persona que nos está preguntando. Pero esto, como que dice aquel, ¿qué quieres? ¿Susto o muerte? ¿Vale? Es decir, a veces contestar cosas que no nos interesan contestar, sabemos que es una muerte asegurada. Si no lo decimos, bueno, pues igual, no sé, aquello pues se diluye, lo podemos hablar ya en particular en privado, ¿vale? Esto, por ejemplo, sucede mucho en los foros, ¿no? Cuando alguien va a un foro de inversión y pues le preguntan algo peligroso incluso, por decirlo así, de que se conozca en público, pues oye, me hago el tonto, por decirlo así, y ya después en persona le digo, oye, mira, no te quería contestar, pero no te quería contestar en público, ¿vale? Pero aquí en persona sí te lo puedo decir, la cifra que sea o la cuestión que sea, ¿no? Entonces, yo sinceramente pienso que esta técnica, cuando se puede, y bueno, cuando nos interesa, es efectiva. Lo que pasa es que, claro, obviamente está en el arte de la oratoria de poder hacerlo para que no se note demasiado, ¿no? Ahí sí que, por ejemplo, puede ser interesante meter eso, zarandajas, meter, pues, oye, una anécdota que me pasó, o te voy a contar la historia de cuando pensamos en esto, en fin, lo que sea, sin que llegues a una conclusión muy clara y que se diluya la respuesta por ahí en medio. Pero esto es algo voluntario, a diferencia del anterior, aquí es que no queremos contestar, por el motivo que sea. Bueno, pues séptimo consejo. A ver, a menudo cuando estamos contestando no dejamos claro si nuestra respuesta, o qué parte de nuestra respuesta son hechos y qué parte o qué respuesta es una opinión. Y esto es muy importante porque cuando nos preguntan algo, a menudo, oye, somos personas, yo tengo un pensamiento mío al respecto y ese pensamiento no tiene por qué ser un hecho ni tiene por qué ser lo que, bueno, la compañía, que igual es más grande que tú porque hay más socios, tenga por cierto, ¿no? Entonces, creo que es muy importante cuando vayas a opinar que digas yo opino, es decir, que quede claro que en mi opinión esto es así o asado. ¿Por qué? Pues porque a menudo las preguntas no son ni blanco ni negro y las preguntas que te hacen, pues, como digo, un foro de inversión o un cliente, van mucho más allá de lo que está, pues, escrito, ¿no? Que son hechos objetivos, ¿no? Son simplemente, pues eso, ahora mismo, ya que estamos, bueno, pero contéstame esto, ¿qué te parece a ti? Bueno, pues si te parece a ti, dilo, ¿vale? Si alguien te pide una opinión, di yo opino, porque si no lo remarcas, parece como que estás sentando cátedra, parece que estás diciendo algo que es una verdad cierta, que la compañía es así y que, bueno, oye, te estoy contestando con hechos. No. Yo
tú me has preguntado tu opinión, yo voy a darte mi opinión. Y si te la estoy dando porque adicionalmente la quiero colar en la respuesta, pues lo remarco también. Digo, oye, pues aparte de eso que os he dicho, yo opino esto y esto, ¿vale? Pero es mi opinión personal. Ojo, que no tiene por qué ser la realidad, los hechos, ni lo que opinen el resto de mis socios, ni la compañía, ¿vale? Y no pasa nada, pero dilo, ¿vale? Porque si no, estamos en un embrollo. Octavo, sé breve, ¿vale? Por favor, en general, salvo que estemos, yo qué sé, en una entrevista de cualquier tipo, pues en general sé breve porque cuando eres breve te da más tiempo a que te pregunten más cosas y eso, aunque a veces nos dé como canguelo, no es nada malo. Cuando hay preguntas suele ser buena señal y si hay varias preguntas, oye, pues podemos mejorar lo que hemos dicho en nuestra presentación con las respuestas de esa pregunta, mejorar o complementar, ¿vale? Porque si os preguntan es porque me ha generado una duda. ¿Qué prefieres? ¿Que esa duda se quede en la cabeza del inversor, del posible cliente o que sea contestada por ti? Pues obviamente contestada por ti. Por tanto, intentemos ser breves, pero cuando contestamos lo que nos preguntan, como decía antes, y no nos vamos por las ramas, ni hacemos rodeos, ni decimos cosas que podemos utilizar en nuestra contra, por lo general somos breves. Por tanto, así que no hay normalmente problema. Muy bien. El 9 es cuida el lenguaje no verbal, ¿vale? Esto de verdad es muy habitual. Alguien que ha hecho una presentación pues muy bien, muy tranquilo, calmado, buen tono, buena expresión, buenos movimientos. Aquello estaba ensayado y lo ha hecho bien. Llegan a la ronda de preguntas, alguien le pregunta cualquier cosita un poquito más difícil, que a veces, va un poco la gente a matar, ¿no? Y ya se transforma, ¿no? La persona se transforma y empieza a rascarse, entra en picores la nariz, en el cuello, cambia la mueca de la cara, ya no sonríe, cambia el volumen, baja el volumen, el tono pues se le vuelve más agudo, empieza a no vocalizar, a hablar muy rápido. Cuidad eso, porque hay gente que hace esto porque le han pillado, ¿vale? en la respuesta y obviamente le sale natural, incluso así se puede controlar, pero hay otras veces que se hace porque no estamos acostumbrados a eso, a contestar así en directo y nos cagamos un poco de miedo, ¿vale? Nos entran los nervios y oye, no contestamos. Así que mucha atención a eso, a cómo contestamos las preguntas, no solamente a las respuestas que damos, sino a cómo las contestamos. Esto se puede ensayar, ¿vale? Es decir, podéis jugar con amigos, familia, mujer, marido, ¿vale? Y podéis decir, oye, vamos a hacer un simulacro y me preguntáis. Pues así cada vez que lo contestas, pues te pueden decir, oye, pues mira, esta vez te has movido mucho, te has puesto incómodo, te has rascado, tal, y eso se percibe por parte del que pregunta y por tanto te quita credibilidad. Así que mucho cuidado con el lenguaje no verbal y de hecho aquí pues tenéis bastantes formaciones al respecto. Por ejemplo, Sonia Jaquín es una experta en este tema y que ya sabéis que ha estado por aquí en el podcast en alguna ocasión. Y por último, 10º, a pesar de todo lo anterior, hay una verdad como un templo que no debéis olvidar. Nadie está obligado a tomar decisiones sobre la marcha. Y a menudo las respuestas son decisiones. Por tanto, si no estáis seguros al 100%, si no tenéis garantía o tranquilidad para contestar lo que te están preguntando, no contestes. Básicamente, no contestes. Y hombre, ya esto lo has dicho antes. No, me refiero a no contestar de verdad. Es decir, decir no te puedo contestar, ¿vale? Y el no te puedo contestar, ahí viene muy bien el comodín del público. ¿Por qué no me puedes contestar? Pues no te puedo contestar porque tengo que consultarlo con mi equipo. Ahí está el tema, ahí está el kit de la cuestión, lo que muchas veces se hace pues, en negociaciones incluso a alto nivel, esto del poli bueno, poli malo, en fin, porque al decir tú, oye, hay otras personas que tienen que decidir sobre esto, pues bueno, a mí me gustaría contestar sobre la marcha, pero es que realmente no tengo, la respuesta clara ni consensuada con el resto y por tanto, en cuanto la tenga, no te preocupes que yo voy a ir y te voy a contestar, ¿vale? Por tanto, esto es un buen comodín, si todo sale mal, si no tenemos por dónde huir, pues porque así nos pueden
salvar de más de un apuro. Así que nada más, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Ya sabéis que podéis escuchar cada día este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcast, Spotify o Spreaker, y también recibir gratuitamente las notas del programa por email registrándoos en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo las reseñas, comentarios y valoraciones en iTunes y en iVoox, y también cada vez que compartís un episodio como el de hoy, si os ha gustado, en vuestras redes sociales. Que tengáis un magnífico día. ¡Ánimo, emprendedores!